Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que ha sacudido a México y a los medios latinos. Una confesión inesperada que cambió por completo la percepción pública de una de las voces más respetadas de la música romántica. A los 67 años. Content Reference. OICT. 0, index igual a 0. Pronunció una frase que nadie estaba preparado para escuchar. Lo que parecía una entrevista rutinaria se convirtió en el inicio de un capítulo tan humano como sorprendente. Está embarazada y me haré responsable porque es mi hijo. La frase cayó como un relámpago en pleno silencio. El conductor quedó inmóvil. La atmósfera se volvió densa y, en cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. No había risas, no había ironía, no había ambigüedad. En el rostro de Mijares no se veía provocación, sino una calma firme, casi solemne, la de un hombre que había decidido no esconderse más. Durante décadas, Manuel Mijares fue sinónimo de discreción absoluta. Nunca fue el artista del escándalo, ni del titular fácil, ni de la vida privada expuesta al morbo. Por eso, aquella declaración resultó aún más impactante. No venía acompañada de explicaciones excesivas ni de gestos teatrales. Solo una verdad dicha de frente, con la serenidad de quien ya no siente la necesidad de justificarse ante nadie. Ya no tengo 20 años ni ganas de andar escondiendo lo que soy. Añadió segundos después. Sus palabras no buscaban aprobación, sino cerrar filas con su propia historia. A los 67 años. Con una carrera consolidada y una vida marcada por éxitos y pérdidas. Mijares parecía hablar desde un lugar distinto, más profundo, más honesto. No era el ídolo cantando al amor idealizado, era un hombre enfrentando una realidad inesperada. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos la motivación de seguir creando historias que van más allá de los titulares. Las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Quién es ella? ¿Cómo ocurrió? ¿Se trataba de una relación reciente o de una historia guardada en silencio durante años? Mientras los medios corrían detrás de respuestas, Mijares no retrocedió ni un centímetro. No negó, no corrigió, no pidió tiempo. Simplemente sostuvo su postura con la misma elegancia con la que durante años sostuvo una carrera impecable. Para entender el peso real de esta confesión, es necesario mirar más allá del momento viral. Detrás de esa frase hay un hombre que ha vivido la cima del aplauso y también el vacío que queda cuando las luces se apagan. Un artista que lo tuvo todo, pero que aprendió que la fama no protege del silencio interior. Esta historia no comienza con un embarazo. Comienza con una vida entera acumulando cicatrices, aprendizajes y silencios no dichos. Y es ahí donde todo cobra sentido, porque lo que estremeció al público no fue solo la noticia de una paternidad tardía, sino la valentía de asumirla sin disfraces. En un mundo donde muchos esconden sus verdades para proteger una imagen, Manuel Mijares eligió la transparencia, aún sabiendo que el juicio sería implacable. Así se abrió un nuevo capítulo, no en su carrera artística, sino en su historia como ser humano. Para comprender por qué aquella confesión tuvo un impacto tan profundo, hay que retroceder en el tiempo y observar al hombre que existía detrás del artista. Antes de convertirse en una leyenda de la música romántica, Manuel Mijares fue un joven impulsado por una vocación absoluta. Una voz privilegiada y una disciplina que marcaría cada etapa de su vida. Desde los años 80, su carrera avanzó a una velocidad vertiginosa. Discos exitosos, giras interminables, escenarios repletos y una imagen pública construida sobre la elegancia y el control. El público veía al cantante impecable, seguro, siempre correcto, pero mientras los aplausos crecían, también lo hacía una rutina que dejaba poco espacio para el descanso emocional. Las noches en hoteles lujosos eran largas y silenciosas. Los viajes constantes diluían cualquier sensación de hogar y el éxito.
aunque brillante, comenzaba a mostrar su lado más solitario. Mijares cumplía con cada compromiso profesional, pero aprendía en silencio que la fama no siempre abraza, a veces aísla. En más de una ocasión confesó que después de los conciertos, cuando el público seguía coreando su nombre, él se quedaba a solas, escuchando cómo el eco se apagaba. No era tristeza, era una especie de vacío difícil de explicar. El artista triunfaba, pero el ser humano cargaba preguntas que no tenían respuesta inmediata. Aquella dualidad lo acompañó durante años. El hombre admirado por millones y el individuo que, lejos del escenario, necesitaba reencontrarse consigo mismo. Su vida personal tampoco fue ajena a esa tensión. Durante mucho tiempo intentó equilibrar el amor, la familia y una carrera que no daba tregua. El esfuerzo por cumplir en todos los frentes fue enorme y, aunque nunca se habló de escándalos, sí existieron silencios, renuncias y decisiones que marcaron su mundo interior. El precio del éxito no siempre se paga con dinero, a veces se paga con distancia emocional. Tras una etapa de cambios profundos, Mijares entró en un periodo de introspección poco visible para el público. Se alejó de los reflectores más de lo habitual. Redujo entrevistas y comenzó a cuidar su espacio personal con una determinación distinta. No buscaba desaparecer, buscaba comprenderse, aprendió a disfrutar el silencio. Los momentos simples, las conversaciones sin cámaras y los días sin agenda apretada. Era una transformación lenta, pero constante. Su música también empezó a reflejar ese proceso. Las canciones ya no hablaban solo de promesas eternas, sino de madurez, de pérdidas asumidas y de segundas oportunidades. En el escenario seguía siendo impecable, pero había algo nuevo en su forma de cantar, una emoción más contenida, más real. El público lo percibía, aunque no siempre sabía explicarlo. Mijares ya no cantaba solo desde la voz, cantaba desde la experiencia. Con el paso de los años, el cantante fue entendiendo que no todo final es un fracaso y que no todo silencio es vacío. Aprendió a convivir con su historia sin rencor, a aceptar lo vivido y a mirar hacia adelante sin prisa. Esa calma, construida con tiempo y reflexión, es la misma que se reflejó décadas después en aquella frase que sorprendió a todos. Nada fue impulsivo. Todo era el resultado de un largo proceso interior. Por eso, cuando habló de responsabilidad y verdad, no lo hizo desde la improvisación, sino desde una convicción profunda. El hombre que hoy enfrenta una nueva paternidad es el mismo que aprendió, paso a paso, que la vida no se mide solo en éxitos públicos, sino en la honestidad con uno mismo. Y ese aprendizaje, forjado en años de luces y sombras, sería clave para entender lo que vendría después. Hablar de la vida emocional de Manuel Mijares sin mencionar a Content Reference, o ICT, 0, Index igual a 0, es prácticamente imposible. Durante años, ambos fueron considerados la pareja perfecta del espectáculo mexicano. Dos figuras admiradas que parecían haber encontrado el equilibrio entre el amor y el éxito profesional. Su relación se convirtió en un símbolo de estabilidad en un medio donde las historias duraderas son escasas. Cuando unieron sus vidas, el país entero celebró, compartían escenario, proyectos, entrevistas y una imagen pública que transmitía armonía. Para el público, representaban una historia de amor sólida, madura y alejada del escándalo. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente protegida existía una realidad mucho más compleja. Marcada por agendas imposibles, ausencias prolongadas y el desgaste silencioso que suele acompañar a las carreras intensas. Ambos eran artistas en plenitud, con compromisos constantes y responsabilidades que no siempre dejaban espacio para lo cotidiano. El amor estaba presente, pero el tiempo comenzaba a fragmentarse. Las giras, los viajes y las obligaciones profesionales se interponían una y otra vez.
hasta que los silencios empezaron a pesar más que las palabras. No hubo traiciones ni explosiones mediáticas, solo una distancia emocional que se fue instalando poco a poco. Cuando finalmente anunciaron su separación, el impacto fue enorme. Muchos se negaban a creerlo. Para el público, Mijares y Lucero eran inseparables. Sin embargo, ellos enfrentaron el momento con una elegancia poco común. En lugar de alimentar rumores, hablaron con respeto y dejaron claro que su decisión no estaba marcada por el conflicto, sino por la madurez de reconocer que el amor también puede transformarse. Para Mijares, aquel proceso fue profundamente revelador. La ruptura lo obligó a mirarse con honestidad y a replantearse ideas que había sostenido durante años. Comprendió que amar no siempre significa permanecer, y que soltar también puede ser un acto de amor. Fue un aprendizaje doloroso, pero necesario, uno que marcaría un antes y un después en su manera de entender las relaciones. A pesar del fin de la vida en pareja, el vínculo nunca se rompió por completo. Ambos priorizaron el bienestar de sus hijos y construyeron una relación basada en el respeto y la colaboración. Con el tiempo, lograron algo poco habitual: mantener una amistad genuina en un entorno donde las separaciones suelen dejar heridas abiertas. Esa madurez fue reconocida incluso por quienes, al inicio, no lograban aceptar la separación. Con los años, Mijares habló de esa etapa con serenidad, no desde la nostalgia amarga, sino desde la gratitud. Reconoció lo vivido, lo aprendido y lo que aquella relación le dejó como ser humano. Entendió que no todo amor está destinado a durar para siempre, pero eso no lo vuelve menos valioso. Esa aceptación profunda le permitió cerrar un ciclo sin rencor y seguir adelante con una paz que antes no conocía. Ese cierre emocional fue clave, porque solo quien ha aprendido a convivir con su pasado sin negarlo puede abrirse de verdad a lo que viene. La historia con Lucero no fue un fracaso. Fue una etapa formativa que moldeó al hombre que hoy toma decisiones desde la calma y la responsabilidad. Y es justamente después de ese largo proceso cuando la vida volvió a sorprenderlo. De una forma que nadie, ni siquiera él, habría imaginado. Después de cerrar un ciclo tan importante, la vida de Mijares entró en una etapa marcada por la discreción absoluta. No hubo titulares, no hubo romances expuestos ni apariciones calculadas. Todo lo contrario, eligió el silencio como refugio y la calma como forma de vida. Por eso, cuando pronunció aquella frase sobre un embarazo, el impacto fue doble. No solo por la noticia en sí, sino porque nadie imaginaba que algo así estuviera ocurriendo en la vida de un hombre tan reservado. De inmediato surgió la gran pregunta que nadie podía responder: ¿quién es ella? Los medios iniciaron una carrera frenética por descubrir su identidad. Se habló de actrices, de figuras del espectáculo, de historias secretas cuidadosamente ocultas. Pero la realidad era mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más profunda. La mujer que hoy comparte este momento con Mijares no pertenece al mundo de la farándula y nunca ha buscado atención pública. Según fuentes cercanas, se trata de una persona discreta, con una vida construida lejos de los reflectores, alguien que jamás se dejó impresionar por la fama. Se conocieron hace algunos años en un contexto completamente ajeno al entretenimiento, vinculados por causas sociales y conversaciones que no giraban alrededor del éxito ni de los aplausos. No fue un flechazo mediático, fue una conexión silenciosa, de esas que se construyen sin prisa. Lo que más llamó la atención de su entorno fue la naturalidad con la que esta relación se desarrolló. No hubo anuncios, ni exposiciones innecesarias, ni declaraciones calculadas. Todo ocurrió en privado, protegido del ruido externo. Para Mijares, esa normalidad representó algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, podía ser simplemente un hombre, no una figura pública en permanente observación. La noticia del embarazo,
Según su círculo cercano, fue una sorpresa para ambos. No estaba en los planes inmediatos, pero tampoco fue recibida con miedo. Al contrario, él la asumió con responsabilidad y serenidad, consciente de su edad, pero también convencido de que la vida no se rige por calendarios sociales. Para él, los hijos llegan cuando deben llegar, y cada uno trae consigo una lección distinta. Lejos de la polémica, su actitud fue firme, no buscó justificar nada ni pedir comprensión. Simplemente dejó claro que asumiría su papel con compromiso total. Esa postura desarmó incluso a los más críticos. No había escándalo que alimentar cuando del otro lado había coherencia, madurez y respeto. La paternidad, en este caso, no se presentó como un acto impulsivo, sino como una decisión consciente. Ella, fiel a su manera de vivir, decidió mantenerse fuera del foco público. No concedió entrevistas ni permitió filtraciones. Su presencia se convirtió en un pilar silencioso. Un equilibrio que muchos aseguran que Mijares necesitaba desde hace tiempo. No era una historia para titulares ruidosos. Era una historia íntima, profundamente humana. En esta etapa, quienes lo conocen notan un cambio evidente. Su manera de hablar es más pausada, su sonrisa más tranquila, ya no parece cargar el peso de tener que demostrar algo. La vida, una vez más, lo colocó frente a una decisión que no admite disfraces, y él, lejos de huir, decidió enfrentarlo con la misma honestidad con la que pronunció aquella frase que sorprendió a todos. Con el paso de los días, la polémica inicial fue perdiendo fuerza y dejó al descubierto algo mucho más profundo. La historia ya no giraba alrededor del impacto mediático, sino del mensaje que se escondía detrás de una confesión hecha sin máscaras. A los 67 años, Manuel Mijares no estaba desafiando a la opinión pública, estaba reconciliándose con su propia vida. En un mundo obsesionado con la juventud y las apariencias, su decisión se convirtió en una lección inesperada de madurez. Lejos de los escenarios y los titulares, su día a día comenzó a transcurrir con una calma que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hace décadas. Ya no corría de un compromiso a otro. Ya no vivía pendiente de la aprobación ajena. Había aprendido que la felicidad no siempre hace ruido y que, muchas veces, llega cuando uno deja de buscarla. Esa serenidad se reflejaba en su voz, en sus gestos y en la forma en que hablaba del futuro. Sin promesas grandilocuentes, pero con una convicción firme. Para Mijares, esta etapa no representaba un regreso al pasado, sino un nuevo comienzo desde otro lugar. No era el amor impulsivo de la juventud, sino uno construido con paciencia, comprensión y respeto. Tampoco era una paternidad idealizada, sino una responsabilidad asumida con plena conciencia. Sabía que su edad generaría debate, pero también sabía que el tiempo le había enseñado a valorar lo esencial por encima del qué dirán. Sus amigos más cercanos coinciden en algo: nunca lo habían visto tan en paz. Hay en él una ligereza distinta, una sonrisa que no busca agradar, sino expresar bienestar. Ha aprendido a disfrutar lo simple, una conversación sin prisa, una tarde tranquila, el silencio compartido, después de una vida entera expuesta al juicio público. Encontró refugio en lo auténtico. Esta historia también deja una reflexión más amplia. Nos recuerda que los nuevos comienzos no entienden de edades ni de calendarios impuestos. Que amar no siempre significa aferrarse, sino estar dispuesto a asumir lo que la vida trae, incluso cuando no estaba en los planes, y que la verdadera valentía no está en desafiar al mundo, sino en ser honesto con uno mismo. Manuel Mijares, más allá del ídolo romántico, aparece hoy como un hombre que aprendió a aceptar su historia completa, con luces y sombras. Su confesión no fue un acto de provocación, sino una declaración de coherencia. Porque al final, la fama pasa, los aplausos se apagan, pero la paz interior permanece.
Y quizá ese sea el verdadero mensaje detrás de todo. Nunca es tarde para volver a creer. Nunca es tarde para asumir con dignidad lo que la vida ofrece. A los 67 años, Mijares no protagoniza un escándalo. Protagoniza un acto de honestidad. Uno que nos recuerda que el corazón no envejece. Solo aprende a amar mejor.